Hoy voy a pescar para conseguir mi propio alimento. Pero para eso vamos a tener que emprender nuestro viaje desde el continente hacia la isla. Ha sido un día hermoso, pero con una marea muy baja, pero por suerte íbamos a poder navegar, ya que teníamos la profundidad adecuada. El plan de hoy es simple, vamos a usar todo nuestro equipo de pesca para poder pescar algo y así poder comer. Acá también había varios árboles tirados sobre el camino, pero por suerte no nos cortó el paso. Y también vamos a amarrar nuestro botecito y ahora sí, vamos a poner en práctica nuestra aventura. Lo primero que voy a hacer es tratar de conseguir carnada, porque no traje nada. Y lo vamos a sacar del criadero de lombrices, que acá siempre hay arañas, hay cosas, así que vamos a hacer un poco de ruido. Y vamos a ir sacando. Vean las terribles lombrizotas que hay acá. Ahí es. Ahora algo que me olvidé es que vamos a buscar entre la basura para ver si podemos buscar algún recipiente o algo para poner todas las lombrices. Este no va a servir, está lleno de agua porque... Y vamos a ir escarbando acá. Acá hay una. Mirá que... ¡Ay! Se me fue. No lo... ¡No! Ahí está. Paso. Pero... ¡Ay! Se me fue. Acá está. Acá está. Miren lo que son. Son re peleadoras encima. Todas de cosecha propia, ¿eh? Muy importante para conservar la humedad y así tener esas terribles lombrizotas. Ponerle trapo húmedo, estos trapos bien húmedos, y también cartón para que mantengan bien la humedad. Como tenemos poca carnada también, voy a meter la trampa de mojarras con el pancito para tener un poco más de carnada y así sacar algo mucho más grande. Vamos a llevar esta. Me voy a poner este gorro para estar más camuflado y así los peces no me ven. Voy primero, vamos a probar con esta. Que esta caña es para variar sin tirar todo en lo posible. Para poder sacar la carnada para el pez grande. O si no, nos la vamos a rebuscar igual. ¡Qué olor! Complicadísimo, ¿eh? Clavarla. Vamos a poner la campanita. El segundo. Hace bastante que está picando, pero pica ahí muy tranqui. Vamos a ver qué onda. Bueno, porque le pego unos piques, pero bastante suave. Uy, amarillito, al toque, boludo. Mira. Al toque, tenemos carnada ahora para el dorado. Amarillito. Que este nos va a servir para poder encarnar. Hermoso. Uy. Vamos a buscar la boya. Que yo siempre tengo un par de cañas para no estar armando constantemente. Tengo un par de cañas y ya todas las líneas armadas para hacer muchísimo más rápido. Porque como no voy a ningún lado, sí, siempre las uso acá. Ven que esto tiene un anzuelo grande con la boya. Le sacamos el anzuelo y ahora vamos con la bollita. Vamos a mandarlo acá. Ven que acá lo encarné por debajo del lomo, que es lo mejor. Ahí, para que le quede bien el anzuelo destapado. Vamos a probar tirando por acá. Y lo vamos a dejar. Vamos a dejarlo aquí abajo. Es una polilla. Semejante polilla. Ahí. Vamos a encarnar de vuelta, que el bagrecito fue bastante educado y nos dejó la lombriz. Encarnarle también de abajo para tener más chance. La traigo acá, traigo la caña ahí. Y me queda acá, joya. Mirá, la despedazó toda. Tiene un olor esto. Vamos a encarnar una esta muy grande. Algo más chiquito. No, que son muy grandes. Las voy a tener que romper. Que para este anzuelo muy grande. Mejor cuanto más le mandemos mejor. Está calientita el agua. Se está enganchando acá. Vamos a tirarla. Pasa que la corriente va para allá. Así que
más lejos. Ahí. Voy a probar por acá. Voy a probar. Y que corra. Así se ve la correntada impresionante que hay. La campanita. Que ahora no me está sirviendo de absolutamente nada, pero bueno. Uy. Me acaba de picar algo. Me acaba de picar algo. Hola, casi se me cae todo. O sea, no dejó ni que toque el... Ni que toque. Nada, y ya... Pero no, es impresionante. Impresionante el pique, ¿eh? O sea, ustedes lo vieron, ¿eh? Sí, seguramente este lo dije todo completo. Apenas tiré... Y mirá, ya salió. Este lo voy a guardar. Ya me parece que ya me voy a guardar para la fritanga, ¿eh? Porque toca el piso y ya pica. O sea, el piso. Toca el agua y ya pica. Para ya guardarnos el alimento. Este lo voy a guardar. Voy a traer un balde y lo voy a guardar. Es ahora, ¿eh? Así que voy a guardar. Capaz que después, en una hora, no pica más nada. Así que vamos a aprovechar. Vamos por el mismo lado de antes. Vamos a tirar cerquita. Ahí. No, me lo durmieron. No, mira. Me la morfaron toda. Bueno, voy a empezar a asegurar y voy a empezar a sacar bagres ahora. A ver cómo están las trampas. Si me salvan o no. Nada. Absolutamente nada. Así que vamos a ver la otra. Capaz la otra tenemos más suerte. Sacamos un amiguito. Menos mal que está del lado de afuera. Ah, no, hay otro más del lado de adentro. Nada, de mojarra. Ahí está. Hay gente que se lo come el cangrejo, pero yo lo voy a liberar. Bueno, amarillito. Igual es muy chiquito este. Este para la fritanga no sirve, es muy chiquito. Así que lo vamos a encarnar en la boya. Que más o menos nos faltaría uno más para poder comer. Porque ese que sacamos está bien, es mediano. Y uno más estaría de joya. Tenemos, así que... Esta es la medida ideal, en la costa, bien cerquita. Ahí está. Vamos a probar de vuelta. Estaba picando recién, así que... ¿Qué es esto? Bagre, pero... Vean el color que tiene, hermoso. Vean el color que tiene, como un multicolor hermoso. No es un bagre amarillo, no sé qué es un diablito o algo así. Bueno, número 500 con la boya, porque no sé qué es, si hay dorado, piraña, pero me tienen de hijo, así que vamos a probar de vuelta. Bueno, después de prácticamente estar todo el día con la trampa, literalmente esto es lo que saco. ¿Sabían la mojarrita que saco? Que obviamente esta no sirve para nada. Así que la vamos a devolver. Ahí se fue. Bueno, una vez que ya lo limpiamos, lo vamos a lavar bien. Primero una buena lavada con el río. Claramente no puedo mostrar por la plataforma. No puedo mostrar cómo limpio el pescado, pero bueno.
Acá lo tenemos. Esto con harina va como loco. Me hubiese gustado sacar uno más, por lo menos, pero bueno, es lo que hay. Tuvimos todos piques chiquitos y este que era mediano lo aprovechamos, así que es lo que hay. No nos vamos a quejar. Vamos a agarrar la harina y los huevos. Voy a usar solo un huevo. Bueno, le vamos a poner un huevo. Así que lo rompemos y ya no está podrido, así que ahora lo vamos a batir. Y le voy a poner esto que, como unas hierbas que esto le va a dar un montón de gusto. Que la otra vez lo hice con polenta, igual salió rico, pero lo mejor es la harina. Le mandamos con ganas. Lo vamos a pasar bien por acá. Para que agarre bien en gusto. Bien el sabor de todo esto, de los condimentos y todo. Hay gente que le gusta sacar la piel porque le da más gusto al río, pero yo se lo voy a dejar, así que lo vamos a comer como viene. Se me ve todo el brazo rojo. Esto pasa por usar reloj. Zambullimos bien, lo revolvemos bien. Después a la harina. O sea, como queda esto, que le entre bien adentro. Bien embadurnado. Y así nos va a quedar. Y también mientras, para acompañar el pescado voy a usar estos capeletini, ¿son? De paquete, porque con esto nos vamos a quedar cortos. Tendríamos que haber sacado uno más, pero bueno, no importa, lo compensamos con esto. Acá el gas es todo de garrafa. Mientras vamos a ir tirando el aceite en la sartén. Primero hay que abrirla, muy importante, si no, no va a salir. Voy a ir probando a ver si ya está el aceite. Me parece que ya está golpeado. Sí, ya está. Ya de un lado ya está, así que lo vamos a dar vuelta. Wow, hermoso, ¿no? Bueno, me parece que ya está, así que voy a sacar esto. Voy a apagar la garrafa. Vean el punto. Hermoso. Bien cocidito. Con los fideos. Más rico todavía. Y un buen pancito. Primero vamos a probar los fideos. Están buenos. Pero vamos a probar a la estrella de este video. Es el pescado que está caliente. Primero le vamos a comer bien la colita para ver el gusto. No, hermoso. Mira el puntito ese.